Y entramos entonces con el profesor José Izquierdo, que es el presidente provisional del partido Fuerza del Pueblo en la provincia de Santiago. Este partido inició su congreso para delinear su política, su accionar en lo adelante, y él tiene muchas cosas que hablar, así es que yo voy a dejar, como yo lo entrevisté esta mañana, y a mí me gusta hablar con Izquierdo de gallos y de coronavirus, yo voy a dejar que los analistas del programa, los políticos del programa, Juan Bonilla y Nelson Peralta, y si Galicia quiere, que conversen con el profesor José Izquierdo. Pero yo voy a estar aquí como quiera. Así es que, bienvenido, tardes, profesor. Gracias por estar con nosotros en el Patrón de la Tarde. Muy bien, Galicia, Juan, Nelson, Jaime, aquí a sus órdenes, a su entera disposición. Profesor, dicen algunos que si se hizo el congreso en el día de ayer de la Fuerza del Pueblo, se puede hacer una fiesta con una orquesta. Bueno. ¿Estuvo así realmente de tan lleno el congreso? Sí, la verdad es que es una situación muy difícil. Nosotros estamos haciendo un congreso virtual, porque aunque ayer oficialmente lo proclamamos, ya nosotros tenemos, como vamos a crear una plataforma ideológica de ideas, tenemos 17 mesas temáticas que dan los 17 temas, los 17 puntos que van a conformar a la Fuerza del Pueblo. Es decir, qué partido queremos, cómo vamos a estar organizados, cómo vamos, en qué línea nos afiliamos a nivel internacional, que es la política de género, de juventud, etcétera, etcétera, etcétera. 17 mesas temáticas. Esas mesas ya fueron escogidas y se han estado reuniendo hace tiempo, ya se dieron su dirección, hay una dirección de la mesa, con un coordinador de la mesa y un enlace político de esta. Cada mesa temática tiene 600 miembros, hasta 600 miembros. Algunas no han llegado a los 600, pero la mayoría están en los 600 miembros. Ya se han producido unas lluvias de ideas y a partir de ayer, entonces esas mesas van a comenzar a discutir los temas que tienen bajo su responsabilidad. Ahí están integrados todos los que son miembros de la Fuerza del Pueblo, pero también nos abrimos a profesionales sociales, a conductistas, a conocedores de la política, sociólogos y a personas de la población del pueblo que quieran opinar en los temas que estamos discutiendo también tienen la posibilidad de hacerlo. Ese es el punto. Ahora, ¿qué hicimos ayer? Todo lo estamos haciendo virtual. ¿Qué hicimos ayer? Que ayer, como iniciábamos el Congreso, nosotros entendíamos que debíamos al inicio y la clausura tenía que ser presencial. Porque si no lo hacemos así, ustedes que son comunicadores, mañana no les consta que nosotros estamos en estas actividades, ¿verdad? Y van a decir, no, ellos dicen que hicieron un congreso, nadie vio eso. Entonces, bueno, ayer iniciamos, continuamos de manera virtual y entonces vamos a dar las conclusiones, las vamos a dar en la última quincena de febrero, vienen las conclusiones del Congreso. Ahí vamos a ver entonces qué partido político hemos construido, hemos hecho y cómo se estará organizado, cómo, dónde estará organizado. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Inmediatamente terminemos ese Congreso, vamos a iniciar un Congreso elector. Este Congreso se llama Profesor Juan Bosch, el que estamos llevando a cabo y que termina, repito, en la segunda quincena de febrero. Entonces, luego viene el Congreso Elector Manolo Tavares Justo. Profesor, se va a llamar y es para escoger las autoridades de este partido. Todos los que estamos en el partido ahora, estamos de manera provisional. Yo soy de la dirección política, pero de manera provisional. Yo estoy como coordinador en Santiago de manera provisional. Luego, en ese congreso que vamos a hacer, en lo que aspiran a dirigir la provincia de Santiago competirán y el que saque más votos entonces se convierte en el presidente de la provincia, del municipio, del distrito municipal, etc. Profesor, esto es un caso único, un congreso político virtual, totalmente virtual. ¿Es cierto entonces que cientos de militantes y dirigentes han tenido que salir huyendo a comprar equipos tecnológicos
y aprender a manejar equipos tecnológicos para poder participar en este congreso. Así es. Esto, Juan, ha sido de alguna manera una escuela. Y mucha gente que no tenían correo electrónico, que no tenían Twitter, que no tenían Instagram, que no tenían otras herramientas, hemos tenido que estar involucrando en este tipo de cosas, porque son esas son las vías por las cuales nosotros estamos manejando los temas en este congreso. Profesor. Hay un planteamiento, sí, escúcheme, Nelson Peralta. Profesor, en el acto se ha criticado el tema del distanciamiento físico que hubo. Explique qué hubo allá adentro. ¿Realmente hubo un protocolo que se respetó? ¿Cómo se manejó esa parte? Porque el inicio del Congreso fue presencial. El Congreso profesor Juan Bosch de la Fuerza del Pueblo fue presencial. Y entonces ha habido muchas insinuaciones en los medios de comunicación el día de hoy, en el sentido de que ustedes no respetaron lo que tiene que ver con el distanciamiento físico y el protocolo que recomiendan las autoridades. Mira, Juan, la verdad es que a nosotros nos sorprendió. Este es un espacio relativamente grande, el local de Sanssouci, relativamente grande. Pero nos sorprendió, nosotros, por ejemplo, la dirección política, nos concentramos en la oficina política que nosotros tenemos en la Benito Monción, y nos fuimos en autobús hasta el local, ya cuando estaba casi todo dispuesto, porque el protocolo establecía que primero entraba el comité organizador del Congreso. Bueno, después que ya tuvieran las personas, ¿verdad? Los delegados que tenían que estar, entraba el comité organizador, luego entraba la dirección política y finalmente entraba el presidente del partido. Eso fue lo establecido. Cuando nosotros llegamos, que eran casi las 11 de la mañana, nos sorprendió porque había una fila increíblemente larga afuera y ya el local estaba lleno. Y mucha gente disgustada porque no pudieron accesar al local. Pero no obstante eso, el local, las personas estaban sentadas a cierta distancia. Yo no puedo decir ahora, medir si era la distancia correcta o incorrecta, ¿verdad? Pero se sentaron a cierta distancia. Nosotros también arriba, donde estábamos sentados, también estábamos a distancia y todo el mundo tenía su mascarilla. Todo el mundo tenía su mascarilla. Porque, bueno, todos nos estamos cuidando, todo el mundo se está cuidando. Yo pienso que ahí no va a haber problema de contagio porque la gente no se movía, tenía instrucciones de no moverse. A todo el mundo se le tomó la temperatura a la entrada, habían dispositivos para lavarse las manos, había alcohol, de manera que ahí había control de eso. Yo no creo que haya ningún tipo de problema por eso. Hay una batalla, profesor, por el liderazgo de la oposición. PLD, Fuerza del Pueblo y posiblemente otras fuerzas políticas. ¿Cómo usted proyecta, cómo usted ve que van las cosas para el liderazgo de la oposición a partir de enero? ¿Quién se está fortaleciendo? ¿Quién se está debilitando? ¿Cómo usted analiza esa parte? Juan, los partidos políticos son seres vivos, son seres sociales vivos, son cuerpos vivos. Un partido político es una estructura compuesta por muchas personas y nacen a sí mismos, hace todo el recorrido de un ser vivo. Un día nacen, se desarrollan, se reproducen y llega el momento también de desaparecer. Es lo que le está ocurriendo al PRD, que es el partido más viejo, que fue un partido que en los años 70, años 80, 90 y hasta 90, 2000 jugó un papel estelar. Bueno, hasta el 2010 se podría decir, 2012. Un papel estelar en la vida política dominicana. El Partido Reformista del año 63, 64, jugó un papel estelar, vamos a decir, hasta el 2000, y un poquito más lejos. En el 2004 sacó unos 9.000 votos, un 9%, y jugó un papel estelar, pero hemos visto cómo se van diluyendo en el tiempo. En el caso del PLD, no es la excepción. El PLD ya tuvo su desarrollo, tuvo su crecimiento, tuvo su oportunidad, fue al gobierno y se convirtió en la organización política más poderosa que había conocido la República Dominicana.
llegando a controlar casi de manera absoluta las cámaras y llegando a controlar también los ayuntamientos, todos los ayuntamientos del país. Tenían una mayoría aplastante en todos los niveles. Y bueno, en este pasado proceso electoral lo que ha ocurrido es que el PLD ha perdido toda esa mayoría. De 29 a 30 senadores pasó a tener 4. Y minoría, no es mayoría en la Cámara de Diputados, no es mayoría en los ayuntamientos. De manera que ese partido está llamado a ir en caída libre y a seguir descendiendo. Con el agravante de que se corrompieron tanto en el poder y fueron tan arrogantes y se corrompieron tanto que la población se unificó para votar por Luis Abinader. Y una de las cosas por las que votó la población por Luis Abinader es el entendido de que la gente que estaban en el gobierno estaban exhibiendo riquezas, se exhibían y hacían cosas a los ojos de todo el mundo, como si nada de esto importara porque tenían todo el poder que podían tener y esto nada de esto importaba. Entonces yo pienso que la población se puso a una en ese sentido y pienso que el presidente Luis Abinader y el gobierno de Luis Abinader están en la obligación de perseguir la corrupción y de hacer que muchas personas de eso paguen con cárcel y con el dinero que se robaron lo devuelvan. Yo pienso que para eso mayoritariamente votaron por ese partido, por lo que yo creo que el gobierno no tiene alternativa, tiene que hacer eso. En ese partido que va en picada, que va en desbandada, además vendrá la persecución judicial. A mí me parece que el descenso del Partido de la Liberación Dominicana es evidente. Yo no sé hasta qué nivel va a bajar, pero nosotros veremos en los próximos procesos electorales que ese partido habrá bajado considerablemente en la popularidad del pueblo dominicano. Sin duda, Juan, que en el caso de la Fuerza del Pueblo, el presidente Leonel Fernández es el político más importante de la República Dominicana del siglo XXI. Bueno, de término del siglo XX y del siglo XXI, es el político más exitoso, es el político mejor amueblado, con una mente mejor amueblada, con una impronta de 3 gobiernos. El único presidente en la era moderna, después de Post-Trujillo, que ha descendido las escalinatas del Palacio con una aceptación astronómica, como fue el presidente Fernández, bajó con una aceptación de un 73% de aprobación de la población dominicana. Ningún gobierno ha bajado con esa aprobación. Entonces, con esa impronta del presidente Fernández, se convierte en el político más terminado, con más liderazgo y por lo tanto está llamado a liderar el partido nuevo, este partido nuevo político está llamado a liderar por estas razones que te digo, a que este partido haya nacido grande, hoy sea la segunda fuerza en el Senado, sea un partido mayoritario y se esté convirtiendo todos los días, están gente llegando de las filas de otros partidos y van a seguir llegando a las filas de la Fuerza del Pueblo. Profesor, ¿cuál fue el revuelo con un nido de víboras que usted reaccionó un poco molesto por una alusión a que la Fuerza del Pueblo es un nido de víboras? ¿Qué fue? ¿Por qué usted reaccionó así? Usted reaccionó mal. No, Juan, discúlpame, perdóname que te sea tan directo, pero yo creo que tú estás equivocado en eso. Quienes reaccionaron mal fueron los que dijeron eso. Yo simplemente me cayó un video de un discurso del pasado senador en una arenga que hizo, creo que en el club de ustedes, de los periodistas, en una reunión que él tenía, y él dijo eso. Y lo único que yo hice fue que lo publiqué y dije, así piensa el senador Julio César Valentín. Es decir, yo no emití ningún juicio. Lo que pasa que a Valentín se le fueron ahí en esa asamblea que era interna, habló en esos términos, alguien lo grabó y lo subió y lo mandaron a recoger inmediatamente, pero llegó a las manos mías y yo solamente lo publiqué. De manera que yo no he emitido juicio con relación a eso. Si hay un nido de víbora realmente en la política, no está precisamente en la Fuerza del Pueblo, porque Valentín es un preso político de Danilo Medina,
un hombre que tuvo que asumir a Danilo Medina como su líder. Ustedes saben que yo he dicho esto muchas veces, lo embarró y él tiene que estar siguiéndolo por esas razones. Bueno, ya concluí diciendo que el tema del nido de víboras, precisamente las víboras no están de este lado, no están de este lado. Profesor, hay otra controversia y es el discurso del presidente Fernández en la inauguración de el Congreso, profesor Juan Bosch, cuando hizo alusión a que en la fuerza del pueblo no habrá amiguismo, no habrá grupismo y no habrá OTAN, refiriéndose, por supuesto, a las cosas que ocurren en el PLD. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿por qué ustedes aún mantienen la esperanza de que finalmente Abel Martínez vaya a la fuerza del pueblo cuando todo el mundo está observando que eso no es posible? Juan, con relación a lo último que tú dices, yo dije en un medio de comunicación de circulación nacional que me cuestionaron al respecto. Yo dije que todavía quedan muchos dirigentes que tienen cargos electivos que vienen a la fuerza del pueblo. Me refiero a diputados, me refiero a alcaldes, me refiero a regidores, me refiero incluso con la posibilidad de que todavía sigan llegando senadores a la fuerza del pueblo, que eso va a ocurrir en los próximos días y que nosotros no descartamos que nadie venga, porque conocemos de las conversaciones que hay de muchos dirigentes que van a pasar a la fuerza del pueblo. Ahora, no lo vamos a decir ahora, no lo estamos diciendo ahora, esto tiene su planificación, en su momento se van a ir sabiendo, pero lo que sí yo le puedo adelantar a ustedes es que van a haber otras juramentaciones de dirigentes importantes que van a pasar a formar parte de la fuerza del pueblo, incluidos funcionarios electos. Y bueno, Juan, en el tema del discurso del presidente Fernández, en relación al grupismo, al amiguismo y a eso, yo le voy a recordar a ustedes que el Partido de la Liberación Dominicana hasta el 12, cuando el presidente Fernández gobernó, de parte de él, que era el líder, que era el presidente del PLD y era el presidente de la República, nunca se persiguió a nadie porque no estuviera cerca del presidente Fernández. Por ejemplo, en Santiago los dirigentes del danilismo eran Fernando Rosa y eran Monchi Rodríguez, los dos dirigentes principales, y fueron funcionarios de primer nivel del presidente Fernández. No trabajaron con él y él, sin embargo, lo dejó ahí. Y a nadie se le preguntaba para nombrarlo si tú eras de Danilo o no eras de Danilo, ni para sacarlo también. Lo que ocurrió en el 12, que se inauguró en el 12, fue que nadie que no fuera del entorno de Danilo podía ser parte de ese gobierno. Por eso a un servidor, el mismo día que el presidente se juramenta, ese mismo día me canceló. No me pensionaron, no me jubilaron, no me cancelaron. Pero eso hicieron con Janio Tañi. Eso hicieron con muchísimos otros dirigentes, incluyendo a Raúl Martínez, muchísimos otros dirigentes, que sencillamente no eran de nosotros y lo sacaron. Váyanse ya, ustedes no pertenecen. Y seguimos en el PLD. Y volvimos a trabajar en el 16, por Danilo Medina. Y lo hicimos con todo el entusiasmo y lo apoyamos de nuevo. Sin embargo, el trato fue peor todavía. Se llegaron a acuerdos con él y no lo cumplieron. Demóstenes le tocaba un año como presidente de la Cámara y se lo quitaron. Es decir, ellos nos trataron a nosotros ya como una burla. Entonces eso no puede ocurrir. Cuando una organización política coge ese derrotero, ocurre lo que le ocurrió al PLD, que terminó perdiéndolo todo, creyéndose que lo tenían todo, que no necesitaban a nadie, terminaron perdiéndolo todo. ¿Eso me vas a preguntar algo? Si no, Sí. para concluir. Sí, no, profesor. El presidente Leonel Fernández se refirió a la Constitución del 2015 y dijo que era una mancha permanente, imborrable, que se mantenía, que cayó muy mal entre los PLDistas. También quiero que se refiera, si no se refirió en el momento que me levanté, al tema del grupismo y ni la OTAN. Todo
podrán aspirar y tener cargos internamente y hacia afuera en el partido Fuerza del Pueblo. Son palabras de las que se discuten hoy. Así es. Porque si tú no eras del grupo de Danilo, no tenías derecho ni a ser del comité político, ni a llegar al comité central. Esa es la realidad, ese enlace que finalmente ocurrió. Con relación, que es la constitución más avanzada que se ha aprobado aquí de la constitución de toda la sociedad dominicana. Yo recuerdo que se involucraron las iglesias católicas, las evangélicas, los comunicadores, se involucraron los periodistas, se involucraron todo el mundo opinó, los partidos políticos, todo el mundo opinó y fue el mayor consenso. Esa constitución fue el fruto del mayor de los consensos entre los partidos políticos y las fuerzas vivas de la República Dominicana. ¿Y qué ocurrió en el 15? Que no hay una constitución del 15 por lo que él dijo, porque no hay una constitución nueva, es la misma constitución del 10 y lo único que se hizo fue modificarla para permitir la reelección del presidente Medina. Por eso es una mancha, porque solamente se hizo para favorecerse, cambiar, modificar la constitución, destruir, agarrar y comprar al PRD, que fue lo que hizo Danilo Medina, compró al PRD, a todos los legisladores del PRD, lo compraron, hubo una cifra en dinero, incluido su presidente, Miguel Vargas, que fue comprado para ese propósito, y otros legisladores que se vendieron para ese propósito. Es decir, usando métodos espurios, modificaron la constitución solamente para permitir la reelección del presidente Danilo Medina. Por eso el presidente Fernández dice que esa es una mancha en la constitución, no es una constitución nueva, es la constitución del 10 con una marcha permanente, porque nos va a recordar a todos que utilizando esos métodos espurios a los que yo me he referido, se produjo la modificación de esa constitución para el beneficio personal del presidente Danilo Medina. Profesor Izquierdo, gracias por su participación en el Patrón de la Tarde. Gracias a ustedes. Abrazo, profesor. Verlo bien, fuerte y poderoso. Gracias, José Izquierdo. Un abrazo a ustedes.